Ahí Bien. en la línea T3 está Sí. haciendo que IR tome el valor de MDR y al mismo tiempo está haciendo que C tome la extensión de signo de IR. Lo que yo no entiendo es si lo que está haciendo en realidad es que MDR escribe en el bus el dato que ha traído y ahí lo toma tanto IR como C, o si primero lo estoy guardando en IR y usando al mismo tiempo en C. Ahí me quedó esa duda. Ahí lo que estaría haciendo, a ver, Lo que sentimos nosotros es que no se actualizó en esa línea el IR. es una excelente pregunta. Claro, porque es como que estoy usando IR sin haberlo cargado antes. Claro. Entonces, ya antes no tenías nada. Es posible, profe, es posible ahí que la arquitectura lo esté leyendo directamente, o sea, a partir del MDR. Como vos ya sabés que Sí. estás haciendo un fetch, lo puedes leer del MR para procesarlo y lo almacena de paso en el IR para después poder referenciarlo. ¿Es así? Espere. Sí, está muy buena la pregunta y hay una incongruencia de parte nuestra. Leve, pero incongruencia al fin. Y ahora les muestro cuáles. Vamos a recurrir de vuelta a Jamboard. Después esto creo que se puede compartir, así que por eso se los comparto, los dibujos más. No sé si para. Voy a copiar el dibujo para que se entienda. Vamos a garabatear en este dibujo. El tema es así. Se supone que este RTN se ejecuta en esta arquitectura. Alguien propuso que lo que viene por el MDR que está en el bus se podría cargar en el IR y en C. ¿Sí? Y eso es bastante razonable, salvo que C no tiene una flecha que vaya del bus a C. Solo tengo una flecha de C al bus. Es decir, en esta arquitectura no se puede cargar C desde el bus. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, ¿esto se podría hacer? Sí, se podría hacer. Se podría hacer una flecha acá que haga esto. Y en esta flecha, en lugar de conectar los 32 cables que vienen de acá a los 32 cables que vienen de acá, podríamos conectar del cable 0 al 11 bien y el 12 al 13, 14, 15, al 16. ¿Sí? Pero necesitamos un registro que tenga dos posibles entradas. O sea, a la entrada esta le tendríamos que agregar un multiplexor, si queremos entrar en detalle, para elegir lo que viene de la ALU o la conexión esta extraña que hacemos desde el bus. ¿Sí? Esta arquitectura con esa reforma no es la arquitectura que está propuesta abajo. No es esta. Es decir, esto no se puede hacer en esta arquitectura. Si suponemos que el IR, la flecha que lee, tiene todos los bits bien conectados y la flecha que va para el otro lado tiene la conexión esta extraña que ya la habíamos usado. ¿Sí? Pero entonces no se puede hacer este RTN concreto en esta arquitectura. Y eso es muy importante que quede claro y está bueno que lo hayan encontrado, que el RTN concreto está atado a la arquitectura. ¿Sí? Esta secuencia no me dice nada si no tengo este dibujo. Y se tiene que coincidir realmente con el dibujo. El dibujo tiene que poder implementar estas transferencias que no lo está haciendo. ¿Sí? Entonces, hay un error de nuestra parte en querer ejecutar esta instrucción acá, que probablemente no es parte de la solución. O sea, nosotros suponemos que sí se puede. ¿Me explico? Bien. Sería, Queda... Sí. sí, en el dibujo que hizo, bueno, justo ya lo borró, que en el que No, conecta el bus en C. Acá.
Sí, acá lo estoy haciendo a través de un multiplexor, en definitiva. Bien, es suponiendo que esa flecha que está ahí haga la lógica esa de interconectar los bits y así lo manda Exactamente. desde el bus a C. Claro, Exactamente, eso Claro, sí o es sea, viable. o sea, la hacerlo. lógica está en la flecha. Es que la lógica, o sea, la lógica es, a vos te llegan 32 bits. Sí, Lo que dice esto es, de los 32 bits, los 11 más bajos los tomás tal cual están. sí. Y al bit, o los 10, los 11 más bajos. Y al bit 11 lo repetís en el 12, 13. Eso es un cable. O sea, Pero eso si no yo hace te lo control. dibujo, no, ni el control, ese es un cable eléctrico. A ver, Sí, sí. Ok. este es el bit 0, este es el bit 1, este es el bit 2, este es el bit 3, este es el bit 4 que no va a ningún lado. ¿Sí? Claro, Cuando armás internamente, la conexión de la flecha, simplemente haces así. claro, es como que la Es- flecha está cortada por parte y está haciendo eso con el cable. claro, Correcto, Exactamente, correcto. exactamente. Bien, O clarísimo. sea, y una extensión en signo, una extensión en cero no es más que esto o poner esto a masa, ¿sí? Dejar cables sin conectar y poner cables conectados a masa. Es un tema totalmente eléctrico. No tiene retardo, no tiene nada. ¿Sí? Sí, sí, O sea, ahora sí me quedó clarísimo por qué puede hacer eso. Lo que sí tienen que tener en cuenta, ustedes en la evaluación de hoy usaban una constante, usaban la C3, que no la usábamos. Hasta acá. En el segundo ejercicio de la evaluación tenían que usar la constante chiquita, RA, RB, RC y la constante chiquita. ¿Sí? ¿O estoy hablando en japonés? La constante chiquita era la que sacamos del dispositivo, la que sacamos de memoria. La constante chica viene, a ver, vamos. De los Sí, codes, digamos. la O última sea, de la tira. de la instrucción, claro, exactamente. Claro, La C2. última de la Exactamente. tira de instrucción sería el C2 de la instrucción de tipo 2. Claro. El C3, perdón. C3. Exactamente. Lo que sucede es que cambia el IR. Antes era 16 y 16 y ahora va a ser, no sé, 20 y 8, por decir algo. ¿Sí? Sí, O sea, Sí, sí, la sí. cantidad de bits que hay que cambiar son distintos. Eso implica que vos vas a tener que tener dos flechas distintas si quisieras hacer eso acá. Porque las conexiones de cables de este son distintas a las conexiones de cables de este. Claro, es como que ha sintetizado todo en una sola flecha, nada más en el dibujo. Perfecto, podríamos dejarlo pasar, pero en realidad, acá ahora ya necesitas un multiplexor de 3 entradas. La salida de la ALU, que está bien cableada, la constante C2 o la constante C3, porque cambian la conexión eléctrica de los cables. Sí, sí. ¿Está claro? De todas formas, eso es un nivel de detalle que no importa. Lo que pasa es que ya como lo plantearon, para que terminen de ver el manejo de esto a nivel eléctrico si hiciera falta. Sí, no me entraba en la cabeza la magia de conectar los cables porque sí, ahora sí. Bien, esa es la actitud. Acá no tiene que haber nada de magia. Todo lo que estamos hablando lo tienen que poder entender porque son cosas que manejaron, inevitablemente. Eventualmente a veces lo que le falta es alguna explicación que no ven. Pero, de nuevo, la idea es que desaparezca la magia. Profe, ahora que estamos aprovechando de que desaparezca un poquito la magia, Sí, yo tengo una pregunta muy parecida. O sea, en la Dale. instrucción esta, en T3, cuando asignamos Sí. en el IR, no es cuando estamos terminando de hacer fetch, ¿verdad? sí, Y recién ahí nosotros leemos cuál es la instrucción. O sea, nosotros recién ahí sabemos qué es lo que queremos hacer. Si queremos rellenar correcto. SC, si queremos hacer una suma, un resto, cualquier operación que esté definida. ¿Cómo podemos hacer? O sea, ¿cómo puede estar el C ahí, digamos, ya? Lo único que se me ocurre es que como que el proceso del... Si mal no me acuerdo, usted explicó en un momento de que había una parte que no se la ve dentro de la arquitectura, Sí. que va indicando qué buses se van prendiendo y apagando para ir Sí. implementando el RTN, es así, ¿verdad? Correcto, el control. El control, exacto, me había olvidado el nombre. Una vez de que nosotros en el paso T2 tenemos asignado el MDR, como sabemos que es un fetch, ¿podríamos mandarle al control para que ya vaya leyendo la instrucción? Porque todavía no llega al IR. En teoría nosotros no sabemos qué es.
Bien, O sea, entiendo no sé tu si... inquietud, no terminás de poder formular la pregunta claramente. Yo la Exactamente, entiendo. me cuesta un Lo que te poco hace, porque los conceptos son todavía medio abstractos en mi cabeza. lo que te hace ruido es que yo dije que el fetch tenía que ser igual para todas las instrucciones y puede haber instrucciones que no usan el C. ¿Por qué lo estoy cargando si todavía no sé qué instrucción estoy ejecutando? Creo que Exactamente, eso sintetiza exactamente. lo que quieres decir. Y la respuesta es, no creo que sea la que esperás, por las dudas. Para ganar tiempo, ¿sí? Vos podrías decir, y como tengo el bus, ya tengo el dato en el bus, ¿sí? Lo cargo en C. Si después lo uso bien y si no lo uso no importa. ¿Sí? El tema es, si vos tenés C2 y C3, vas a tener que elegir cuál cargar. No vas a poder cargar a veces C2 y a veces C3. Tendrás que cargar la que más se use. ¿Se entiende el concepto? Sí, y una pregunta, ¿no lo podría ir leyendo directamente desde el MDR? O sea, Es lo que... de que el Sí, control de lo hecho, lea directamente la instrucción perdón, del MDR. de hecho, esto está mal escrito. Esto en realidad tiene que decir, o sea, termino de darme cuenta de algo que les estaba haciendo ruido a Santiago y que me lo aceptaron demasiado tranquilamente. Cuando yo, o sea, yo estoy pasando del MDR al IR y al C, eso es posible, pero para hacer eso, acá tiene que decir MDR 10, MDR de 10 a 0. Sí, sí, Esto, sí habíamos tomado eso. que C Y tome eso, al IR, no Es se puede hacer verdad. en T3, porque IR estaría tomando el de la instrucción anterior. Claro, exacto. claro, lo O que sea, yo había interpretado es como que hago, cuando pongo IRI es como que tengo MDR en realidad. Exacto. exacto, pero en ese caso está mal escrito. Acá va Claro. MDR y acá va MDR. Sí. Sí. Entonces, vos podés tomar del MDR el valor anticipadamente y decir, bueno, por las dudas ya lo guardo en C. ¿Sí? Para ahorrarme un paso. Pero siempre que realmente puedas, o sea, si vos tenés dos constantes diferentes, vas a tener que decir, bueno, siempre guardo la constante chica y si me hace falta la constante grande, la transfiero, ¿sí? O sea, es como que te tirás un lance cargando algo que no necesariamente te hace falta por las dudas. Claro, pero es gratis, digamos, cargarlo. O casi gratis. Total, en algún momento lo voy a querer Exactamente. cargar. Exactamente. Para algunas te ahorraste un T y para otras no te lo ahorraste. Claro, pero no te Normalmente, ¿qué cuesta más. harías? Normalmente lo harías para las que más se usen. La constante que más se use o las instrucciones que más se usen, tratás de ahorrarte este T. Claro, y profe, yo lo que decía también era, no es posible de que yo ya vaya, de que ¿cómo es que se llamaba el control? Que el control vaya leyendo directamente del MDR Eh, el valor que tiene. O sea, en vez de esperar hasta que llegue al IR, para que si hay una suma yo ya la esté ejecutando en el paso T3, en vez de esperar el paso T4. Sí y no, es lo que te acabo de decir. Cuando vos escribís el IR, recién el control sabe lo que tiene que hacer. Entonces, si vos tenés una sola constante en tu formato, podés tomarlo del MDR, como decíamos acá, poner del MDR y guardarlo en la C. Pero si vos tenés dos constantes, el IR no va a saber cuál de las dos es la que tiene que mandar a C. Si tiene que mandar la chica o la grande. ¿Sí? Porque, de nuevo, como son dos flechas distintas, hay que activar en este MUX que tome esta o que tome esta. Y para eso tenés que saber qué instrucción es. Y para eso se tiene que haber escrito el IR. El IR es el que le dice al control, la instrucción que tenés que ejecutar es esta. ¿Se entiende? Hasta que vos no pones el código de operación en el IR, el control no sabe lo que está haciendo, está trabajando a ciegas. Está trabajando en un ciclo que es el fetch, que es siempre igual. Entonces, lo puede hacer sin saber qué instrucción es. El escribir el IR cierra el fetch y empieza la ejecución. Los pasos previos a la escritura del IR son genéricos, siempre los mismos para todas las instrucciones. Y los pasos que vienen después del IR, de la escritura del IR, son específicos para cada instrucción. ¿Sí? Entonces, vos no, o sea, podés, como te digo, adelantar un valor y guardarlo y tirarte el lance. Pero hasta que no escribas el IR, no vas a saber
que tenés que realmente hacer una suma. Entonces, no te podés anticipar más allá de la escritura del IR. Por eso, si leyeron entre líneas el problema 1 que les pedí arquitectura Harvard, y si vieron la arquitectura Harvard puede hacer el fetch muy rápido. Manda el PC a la memoria, que está acá, a la memoria del programa, y se carga el IR en un T. ¿Sí? Y te minimiza el fetch a lo mínimo. Y incluso vos podrías estar haciendo el fetch de la instrucción que sigue mientras todavía estás terminando la instrucción anterior por acá. ¿Sí? Mientras estás mandando el resultado de la suma al banco de registro, podés hacer PC toma IR. ¿Se entiende? Y dejar el incremento del PC para el PC más 4 una vez que ya lo tenés al IR. Entonces tenés más margen de solapar operaciones con un solo bus incluso, y eso te encoge el tiempo de ejecución. Por eso que yo les dije que la realidad es que hoy las máquinas son híbridas, son Harvard en este nivel y tienen dos memorias, una para los datos y otra para las instrucciones, que en realidad tienen una memoria grandota por acá atrás, que es la memoria principal. ¿Sí? Y son un híbrido. Si las ves en detalle son Harvard y si las ves de lejos son von Neumann. Pero es por eso, es porque esta arquitectura te da muy buena velocidad. El problema que tienes que esta arquitectura es que si vos la haces Harvard, 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 este programa no se puede modificar. Y para computadora de propósito general eso es un problema. ¿Sí? Que resuelven de esta forma. De todas formas, ese detalle lo van a ver en arquitectura, van a ver esto completamente. Por ahora es un adelanto. Bien. Perfecto, esa era mi duda. ¿Quedó claro? Sí, bastante. Buenísimo. ¿Más dudas de este tema? Yo tengo una sola, pero creo que vamos atrasados. No sé si la dejo para el final. No, dale. Ahí en el mismo punto A que está ahí en vez del B, el A, Sí. cuando hace MDR toma MAR. Supongamos que yo necesito actualizar el MAR por alguna cosa después de eso. ¿Lo puedo poner al lado? Por ejemplo, MAR toma algún valor. No, porque tenés el vaso. Sí. Porque vos, Ah, MDR toma M de mar, se realiza por acá. El base está desocupado. correcto. Muchas gracias. Se resuelve Sí. mucho ahí. Sí. Podrías mandar el MAR. Lo estás haciendo en el IR, mirá. Estás llevando el C al PC. Claro. O sea, yo decía para actualizar el MAR, primero lo estoy usando para tomar MDR y luego lo actualizo al lado. Sí, podés. Correcto. Muchas gracias. Sí. Si tuvieras que... esa va por la pregunta de hoy, que tenés que hacer más 4. Mm. Sí, se puede. Podés hacer el valor de A más 4. Cuando mandás el C al MAR, lo podés guardar en A. Y... No, cuando guardás el C al MAR, podés hacer C igual a C más 4. En el mismo T, podés hacer MAR toma C, C toma C más 4. Y en el paso siguiente, mientras haces el MDR toma M de MAR, MAR toma C. Sí se puede. Bien. Y ahí escribió algo el muchacho. Yo tengo la misma solución, en la misma situación en el chat. Supuestamente nos podríamos inscribir en SIU sin tener electrónica 1 debido a reforma de facultad, pero no podemos hacerlo por ahora. Afecta, no, en esta situación curso en todos y después vemos cómo se arregla, porque además hay una excepción general de correlativas y de un montón de cosas a nivel facultad, así que los que no puedan resolver la situación hasta el final, habrá dos alternativas. Si para el final ya pueden quedar regular, se pasa una nota de regularidad, y si no, se inscriben el año que viene, nosotros le pasamos la regularidad y listo, como si lo hubieran cursado el año que viene, pero van ganando tiempo. ¿Sí? Así que no se preocupen. ¿Ustedes ya están inscritos en SIU?
¿Todos? Por ejemplo, a mí no me deja inscribirme en el SIU porque no tengo la nota de electrónica. No, perfecto. Voy a los que tienen... Pero electrónica sí la tenés rendida y no tenés la nota, o no la rindieron La directamente. tengo promocionada, pero no me pasó la nota todavía en una mesa. Bien, pero eso entonces debería Puedo inscribir en de cualquier mesa. resolverse. Eso se puede resolver si abren un periodo de inscripción más tardío, una vez que les hayan pasado la nota. Y ya está resuelto, ya queda regular, inscripto y todo en Claro, es orden. que me dijeron que, por ejemplo, las mesas especiales no sirven para el segundo cuatrimestre. Yo tenía pensado eso, pasar la nota ahora e inscribirme ya, pero me dijeron que no podía porque no sirven para el segundo cuatrimestre. ¿Qué quiere decir no sirven? Que si yo, por ejemplo, paso electrónica 1, la nota ahora, no me sirve eso para inscribirme en el SIU en el segundo cuatrimestre de micro. Pero vos la tenés promocional, la electrónica. Claro, pero no me pasaron la nota todavía, me dejaron regular. Y tengo que inscribirme en una mesa para que me pasen la nota. Ya para que te pasen la promoción de electrónica, en realidad tenés que inscribirte en una Claro, mesa y te pasan la nota que sacaste en el proyecto. No es una materia promocional directa, digamos. claro, Bueno, claro. Eso es lo que me falta. vamos a hacer lo siguiente. Esperemos, ¿cuándo cierra el periodo de inscripción en el SIU? El 15 de este mes. Bueno, esperemos hasta el 15 de septiembre. Yo algo de esto lo voy a comentar igual con la secretaria académica, a ver si puede hacer alguna corrección inmediata. Y si no, una vez que sepamos quiénes pudieron resolver esto antes del 15 y quiénes no, hago un relevamiento de las situaciones y vemos qué hacemos con cada uno, qué solución es mejor para cada uno. ¿Sí? Bien. Bien, buenísimo. ¿Más dudas? Seguimos entonces. Tema grupos. ¿Alguien falta grupo? Parecería que sí. A ver, yo tengo aquí, perfecto, Claudio, falta grupo. ¿Quién más? O sea, yo tengo varias personas que faltan grupo, pero no sé si están todos cursando o no. En principio, Luis Altamiranda, José Cañizares, Rodrigo Guzmán, Carlos Juárez, Pedrino Juncos, Francisco Pijuán, Claudio Robledo, que acaba de decir yo, y Iván Sinkiewicz. ¿Alguien más de los que falta grupo está aquí presente? Entiendo que nadie más. Espérenme un cachito que vamos a ver quiénes rindieron hoy. A ver si alguna de estas personas no rindió hoy tampoco y podemos presumir que no van a cursar directamente. Rodrigo Guzmán no rindió hoy. Pirino Juncos no rindió hoy tampoco, o sea que no la va a seguir. Francisco Pijuán tampoco, entonces yo entiendo que, a ver, esta persona está libre ya. Y bueno, Claudio, vamos a hacer lo siguiente. Por ahora vas a hacer el grupo 13 y yo le voy a escribir a las personas que están en condiciones de cursar para ver qué van a hacer con tema grupos y te agregaría 2 personas. Si eventualmente nadie de esas personas sigue, entonces quedas en libertad de sumarte a un grupo, ¿sí? O sea, si consigo un compañero más, serán un grupo de 2, si consigo otro compañero, serán un grupo de 3, y si no, te sumarás a algún grupo, ¿sí? Yo voy a mandar un correo
y la gente que esté sin grupo tendrá que responder medio perentoriamente hasta jueves o viernes para que sepas bien vos cuál es tu situación. Inicialmente sos el grupo 13, ¿sí? Y si eventualmente no conseguimos compañeros, que yo creo que por lo menos una persona más de los que están faltando debería estar cursando, pero si fuese el caso de que no es así, te sumamos a otro grupo, ¿sí? Bien. Para la gente que sí hizo sus deberes y que sí cumplió sus grupos, incluido Claudio, vamos a asignarles tutor para que puedan empezar a trabajar. Vos, Claudio, andá pensando un tema solo, andá poniéndote en contacto con el tutor que te toque, y bueno, eventualmente si hasta el viernes no se sumó más gente, te integrás en el grupo que vos decidas. Vamos a darte la opción de que vos elijas, ¿sí? Si trabajás, digamos, medio al vicio hasta el viernes, después elegí vos el grupo al que te sumas. Normalmente el sorteo de tutores es una cosa muy, muy simple. Vamos asignando los tutores en orden de edad, ¿sí? Entonces el grupo 1 va a tenerme a mí como tutor porque soy el más viejo. El grupo 2 lo va a tener a Luis Tec, que es el que sigue en edad. El grupo 3 lo va a tener a Matías Giori, que es el que sigue en edad. El que sigue lo va a tener a Lucas Castillo. El que sigue lo va a tener, vamos a poner para que todos lo conozcan, a Fox. Y de ahí repetimos. Y en principio, Claudio, tocaría Matías. ¿Sí? Con lo que se conforma el grupo 3. Yo después les paso en el mismo Discord esta copia de esto, ¿sí? Si los quieren anotar, el 1, 6 y 11 me tienen a mí de tutor. El 2, 7 y 12, esto está en el orden en que fueron ustedes planteando las cosas en Discord, ¿sí? Lo tienen a Luis. El 3 y 8 lo tienen a Matías, y el 13. Y el 5 y el 10 a Fox, y el 4 y el 9 a Lucas. ¿Sí? Paso un resumen de esto igual por Discord. Con lo cual ya pueden empezar a tratar de organizar alguna reunión con sus respectivos tutores. Usen Discord para eso directamente y armaremos un meet con el grupo en un horario en el que las 3 personas del grupo y el tutor puedan, ¿sí? Las reuniones no son de más de 15 o 20 minutos y vayan pensando qué les gustaría hacer como proyecto. Alguien ya me mandó un correo preguntando si era viable, que fue Franco, y sí, es algo razonable como proyecto, Franco, así que podría andar. Bien, más dudas de la parte trabajo en grupo y TP3. Está publicado lo que es el TP3. El TP3 es un informe muy cortito que tienen que escribir de los alcances de lo que quieren hacer. Rodrigo, ¿cuándo es la reunión con los tutores? Cuando ustedes decidan, o sea, cada grupo, ¿le pusieron nombre? No me acuerdo. Si le pusieron nombre, les ponemos, respetamos los nombres, ¿ver? Ninguno le puso nombre a los grupos. Dicen grupo. Habían propuesto ponerle un nombre. Si les parece bien. Si no, lo dejamos como grupo 1, grupo 2, grupo 3. Yo creí que acá iban a ir proponiendo nombres y no propusieron. Así que creo que quedan 1, 2 y 3.
¿Cuál es el nombre? Yo no veo el nombre en ningún grupo, che. Grupo, el nombre es grupo. Listo, quedan con número. Quedan con número. Perfecto. Les decía, tienen 15 días a partir de hoy para presentar ese informe. Lo pueden presentar cuando lo tengan. Ese informe lo que tiene que decir es simplemente decir que más o menos cuáles son los alcances de lo que quieren hacer, ¿sí? Escriban un mensaje en Discord o manden un correo al tutor, como prefieran. Creo que el Discord puede ser más efectivo para pactar un horario de reunión y vayan avanzando. Para la reunión tienen que tener alguna idea, o sea que primero reúnanse entre ustedes y planteen qué les gustaría hacer más o menos, y con eso ya contacten a sus tutores. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas de esta parte o seguimos con el proyecto? Bien. Habíamos empezado a plantear el desarrollo del proyecto que vamos a usar como guía para esta etapa. Nosotros como cátedra vamos a proponer todo este camino que les pedimos que hagan en una forma medio acelerada ahora, ¿sí? O sea, les vamos a mostrar la primera parte y la última parte, que sería lo que ustedes tienen que presentar, ¿sí? Ya elaborado. Lo que vamos a hacer es un reloj despertador, de esos que eran habituales encontrar en las casas antes de que los celulares les robaran el lugar. Normalmente eran radio reloj despertador, que tenían unas pantallitas de display de 7 segmentos, que las vamos a ver más adelante, pero que las conocen seguramente, y que tenían una alarma que se podía activar o desactivar, y que sonaba todos los días, generalmente a la misma hora. ¿Sí? Una cosa bastante simple. ¿Por qué elegimos este proyecto? Porque es algo sencillo, todos saben manejar un reloj despertador, aunque hoy ya no se usen tanto, no vamos a tener que discutir demasiado las especificaciones. Todos van a entender las especificaciones de lo que tenemos que hacer, y eso es algo muy importante en un proyecto, entender las especificaciones para poder después discutir el diseño. Entonces, para no perder tiempo explicando cosas que no hacen a lo que queremos hacer, tomamos un proyecto que todos conocemos. El énfasis lo vamos a poner, la electrónica también es muy simple en este caso, usa los módulos más típicos que podemos encontrar en un sistema embebido, y entonces el énfasis nosotros lo vamos a poner un poco más en el lado software que en el lado hardware. Vamos a ver que el lado hardware va a ser algo bastante bloques que se encastran, y porque sigue la estructura típica de un diseño. Además, porque tenemos hardware para hacer las prácticas, entonces esto permite que ustedes puedan ensayar toda la parte de software y la interacción con el hardware sobre un hardware que tienen certeza que funciona, ¿sí? Si ustedes tuvieran que construir el hardware, esto se complicaría por 10 más o menos. ¿Qué debe hacer nuestro reloj? Nuestro reloj debe mostrar la hora y minutos, ¿sí? Esto que yo estoy enunciando acá se llaman requisitos funcionales, ¿sí? Cuando ustedes vean ingeniería de software. Y es una descripción de qué son las funciones que esperamos encontrar en nuestro reloj. Nuestro reloj debe mostrar hora y minutos, ¿sí? Se debe poder ajustar la hora, o sea, tengo que poder cambiar la hora. El reloj solo funciona en modo 24 horas, o sea, cuenta de 0 a 23. Cuando el reloj está funcionando, el punto del segundo del dígito tiene que parpadear una vez por segundo. La idea es que nuestro reloj terminado va a tener esta forma, va a tener 4 dígitos, ¿sí?
de 7 segmentos con un punto, y lo que me está diciendo este requisito es que cuando el reloj estándar lo está contando, el punto del segundo tiene que parpadear del segundo dígito del segundo, es decir, este punto tiene que parpadear una vez por segundo. O sea, tiene que estar prendido medio segundo y apagarse medio segundo. Se debe poder definir una alarma para una hora y minutos específicos. Yo tengo que poder programar la alarma para las 7:25, si quisiera. Se debe poder habilitar e inhabilitar la alarma, ¿sí? La alarma siempre va a tener una hora definida. Yo tengo que poder decirle que no quiero que suene. Cuando la alarma está activa, el punto del último dígito estará encendido. Dije mal. Cuando el reloj está funcionando, el que parpadea es este punto. Cuando la alarma está activa, se prende este punto. ¿Sí? Y cuando la alarma suena, se puede posponer por 5 minutos. Es decir, se calla y vuelve a sonar dentro de 5 minutos. Bien. ¿Dudas hasta acá del funcionamiento del reloj? Calculo que no. Esto es a lo que yo me refería con las especificaciones de las que vamos a partir. Son muy simples y se entienden perfectamente. Todos saben lo que quiere decir posponer una alarma por 5 minutos, inhabilitar o habilitar la alarma, definir la alarma en horas y minutos. Creo que está claro y no necesito explicar mucho más de estos requisitos. Nuestro software y nuestro sistema tienen que cumplir todo esto. Eventualmente podrá haber cosas que no están acá pactadas o puestas y podremos tener libertad de decisión en cómo las vamos a implementar. Pero lo que está escrito acá deberíamos de hacerlo al pie de la letra, ¿sí? Por lo menos si estamos hablando de un proyecto serio, porque esto es lo que nuestro cliente espera y por lo que nuestro cliente nos va a pagar. Si algo de eso no está, vamos a tener problemas. Lo que sigue a continuación, en general, en un sistema embebido, en un sistema de computación de software puro o demás, es definir las interfaces. En el caso de que esto tenga interacción con el usuario, lo que vamos a hacer es ver o generar una maqueta de cómo se ve el software. Si esto es un software tipo Word o Excel, lo que se van a hacer son maquetas de las ventanas, de las distintas ventanas, ¿sí? Y de cómo se van relacionando. En el caso de un sistema embebido, la correspondencia a eso es definir todos los botones, todos los LED, todas las pantallas y esbozar qué se va a mostrar en las pantallas. Nuestro sistema es muy sencillo, va a tener 6 botones, 4 botones de función, F1, F2, F3 y F4, puestos justo abajo de cada uno de los dígitos, 4 dígitos de 7 segmentos con sus 4 puntos, y 2 botones más que serán aceptar y cancelar. Si esto fuese un sistema embebido que no tiene relación con un usuario, lo que tendríamos serían señales de entrada y señales de salidas, seguramente con tiempos, formatos, relaciones que tenemos que cumplir, ¿sí? Pero siempre vamos a empezar por el sistema como una caja negra, al cual le especificamos cuáles son las señales que entran y las señales que salen. En el caso de algo que tiene contacto con los usuarios, va a ser la interfaz de usuario, ¿sí? En el caso de ustedes, tendrán que también especificar la interfaz de usuario. En general, los sistemas que ustedes van a tomar tienen contacto con el usuario y especificar después cómo se lo usa, ¿sí? A partir de estos requisitos, yo voy a definir una posible interfaz de usuario y voy a definir el comportamiento. Entonces, yo tengo que ver de programar una alarma en este punto y demostrar la hora de la alarma y de decidir cómo voy a cambiar la alarma. Entonces, me dijeron que tenía que cambiar la alarma, me dijeron que tenía que tener indicación de que el reloj está funcionando o no y de que la alarma está activa o no, pero yo tengo libertad de decidir cómo voy a hacer el cambio de hora, cómo voy a hacer el cambio de la alarma, etc. ¿Sí? Entonces, empecemos ya ahora a diseñar. Estos 2 diapositivas son especificaciones, son externas, me las da el cliente, me las da el problema.
A partir de ahí yo diseño una interfaz de usuario. Acá ya yo tengo nivel de decisión y diseño un comportamiento esperado. ¿Sí? Entonces, el diseño que nosotros, o yo, cuando decidí desarrollar este ejemplo, tomé para el reloj, es el siguiente. Podría hacer un diseño diferente que cumpla con las mismas especificaciones. ¿Sí? Esto entonces son los requisitos que debo cumplir y son externos, me los puso el cliente. Y esto ya es trabajo que yo desarrollo. En nuestro caso, el equipo va a estar normalmente mostrando la hora y minutos. Y para saber que lo que están viendo es la hora y minutos, el punto central va a estar parpadeando. Entonces, si yo no hago nada, el reloj va a estar con la hora y los minutos y el punto central parpadeando una vez por segundo. Cuando el equipo arranca con una hora inválida, ¿sí? Va a arrancar con la 00 normalmente, y como es muy poco probable que estemos esperando a que sean las 12 de la noche para enchufar el reloj, sería bueno saber que la hora que estoy viendo no es correcta, ¿sí? Nuestro equipo no va a tener pilas, entonces si se corta la luz y vuelve la luz, yo quisiera saber que el reloj me está mostrando una hora que no es la que corresponde. Entonces, para saber eso, cuando el equipo tiene una hora inválida, lo que va a suceder es que además de parpadear el punto, va a parpadear toda la hora. ¿Sí? Entonces, los minutos, decenas y unidades de horas y decenas y unidades de minutos van a parpadear junto con el punto. ¿Sí? Algunos deben haber visto un reloj de este tipo y van a ver que el comportamiento que estoy definiendo no es ni cerca de original, es lo que hacían todos los relojes de la época. ¿Sí? Entonces, ya tengo dos posibles comportamientos del equipo. Cuando está con la hora configurada, la hora está quieta y el punto parpadea. Cuando la hora no está configurada, todo parpadea. ¿Sí? Es importante porque después tenemos que escribir el software de todo esto. Entonces, es importante que vayan quedando claras cuáles son el comportamiento que queremos, ¿sí? Este comportamiento lo estoy decidiendo yo, pero cuál es el comportamiento que quiero para que cuando escriba el software realmente veamos que se ajusta al comportamiento que queríamos hacer. Cuando se aprieta la tecla F1 por más de 3 segundos, se ingresa en un modo para ajustar la hora. ¿Sí? Entonces, para ajustar la hora, aprieto F1 por más de 3 segundos. Para darme cuenta de que pasaron los 3 segundos, la hora empieza a parpadear. ¿Sí? Solo la hora. Y en ese estado, con la tecla F3, voy a bajar el valor. Si está en 7, aprieto F3 una vez y va a bajar a 6. Y con F4 va a subir el valor. ¿Sí? De los 2 dígitos completos. Si llego al máximo admisible para la hora, ¿sí? A las 23, y aprieto subir una vez más, que sería F4, voy a volver a 0, y de ahí a 1 y de ahí a 2. Y si llegué a 0 y aprieto disminuir, voy a volver a 23, o sea, voy a tener un comportamiento cíclico cuando llego al máximo o al mínimo respectivamente. Si con la hora parpadeando aprieto la tecla aceptar, paso a configurar los minutos. Entonces, fíjense, cuando aprieto F3 lo que parpadean son los minutos. Comienzan a parpadear los dígitos de los minutos. Si aprieto aceptar, se quedan los minutos quietos y empiezan a parpadear las horas. ¿Sí? Si no aprieto ninguna tecla por 30 segundos o aprieto cancelar, la hora vuelve a la hora que estaba previamente configurada, ¿sí? Y vuelve a la situación normal. Esto es importante que lo entendamos. Yo tengo las 7:25. Aprieto F1 para empezar a configurar, subo el 25 a 37. Si aprieto cancelar, tiene que volver a las 7:25. O a las 7:26 si ya pasó un minuto. ¿Se entiende esto, no? Porque, de nuevo, tenemos que después implementar esto. Cuando, si aprieto aceptar en la hora, cuando está parpadeando la hora, entonces fijo la nueva hora. ¿Sí?
En resumen, aprieto F1, empiezan a parpadear los minutos. Subo, bajo los minutos, aprieto aceptar, quedan los minutos quietos, empieza a moverse la hora. Aprieto aceptar, esa es la nueva hora actual. Si aprieto cancelar, vuelvo a la hora que tenía. Si no hago nada por 30 segundos, vuelvo a la hora que tenía. ¿Sí? Si aprieto F2, sucede lo mismo, pero con la hora de la alarma. Es decir, me muestra en pantalla la hora de la alarma y le empiezan a parpadear los minutos de la hora de la alarma. Si F3 y F4 suben y bajan, aceptar pasa a los minutos de la alarma y cancelar deja la alarma como estaba. Mismo comportamiento, pero para la alarma. Para distinguir que lo que estoy configurando es la alarma en lugar de la hora, todos los puntitos de abajo van a estar prendidos, ¿sí? Como para saber, si me descuido un segundo, qué es lo que estoy configurando, si la hora o la alarma. Bien, el ajuste de la hora de la alarma sigue el mismo comportamiento del ajuste de la hora del reloj. Cuando el reloj está en modo normal, ¿sí? O sea, no estoy ajustando nada. Cuando estoy en modo normal, la tecla F1 me hace entrar en configuración de hora. La F2 me hace entrar en configuración de minutos. La F3 no hace nada. La F4 no hace nada. La aceptar va a activar la alarma o cancelarla si la alarma no está sonando. ¿Sí? Y lo voy a ver con el puntito del primer dígito. Cuando la alarma está sonando, la aceptar la silencia por 5 minutos, o sea, me deja seguir durmiendo 5 minutos más, y la cancelar la silencia hasta el día siguiente a la misma hora. ¿Sí? Entonces, aceptar y cancelar con el reloj en modo normal sin sonar la alarma, activan y desactivan la alarma respectivamente. Aceptar activa y cancelar la desactiva. Y con la alarma sonando, aceptar la silencia por 5 minutos, o sea, la pospone 5 minutos, y cancelar la silencia hasta el día siguiente. Esto sería nuestro manual de usuario. Esto es nuestro diseño detallado del comportamiento del equipo. Entonces, diseñamos, es decir, nosotros decidimos la interfaz de usuario y cómo el usuario interactúa con esta interfaz para cumplir todas las especificaciones que nos dio nuestro cliente. Y ahora podemos decir que tenemos un nuevo conjunto de especificaciones, ¿sí? El proceso de construcción de un proyecto es ir cumpliendo una serie de etapas, donde cada etapa se alimenta de la anterior. La primera etapa fue la obtención de los requisitos que nuestro cliente nos pide, o nuestro problema a resolver nos pide. Con eso hicimos un diseño. La entrada del diseño, lo que tomamos para el diseño es las especificaciones de requisitos del proyecto. Y ahora, una vez que hicimos este diseño general, vamos a empezar a hacer un diseño detallado, un diagrama de bloques, y para eso nos vamos a alimentar ya de estas especificaciones que generamos nosotros, ¿sí? Del diseño general, y ya no de la funcionalidad. Porque esto se supone que cubre a todo esto, ¿sí? Estas 4 diapositivas nuevas cubren a estas 2 diapositivas previas con más detalle. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sigue una vez que tenemos definido todo el comportamiento que esperamos del equipo? Bueno, empieza el diseño del producto, ¿sí? El diseño de la caja negra que hace todo esto. Acá estamos diseñando cómo queremos ver la caja negra desde afuera. Ahora empezamos a diseñarla por adentro. Para diseñarla por adentro, lo primero que vamos a tener que hacer es generar un diagrama de bloques del hardware y después diseñar esos bloques en detalle. En nuestro caso, el diagrama de bloques va a ser tan básico que lo vamos a diseñar directamente en detalle. Después tendremos que hacer un diagrama general del software a nivel de un algoritmo general y de qué datos necesito mantener y cómo los estructuro. Y después empezar a meternos en el desarrollo del software. Siempre vamos a hacer primero un desarrollo general y de ese desarrollo general vamos a ir a desarrollos particulares. ¿Dudas hasta aquí?
Bien. Les propongo que hagamos 5 minutos de recreo y en esos 5 minutos yo voy a agregar de paso una diapositiva con algo que, de lo que estaba hablando recién. Me di cuenta que debería de estar, aunque va a ver que es muy sencillo, un diagrama de bloques del hardware. Van a ver que tiene 4 bloques, pero no importa. Les va a servir para tener un primer mapa. Entonces, hagamos 10 minutos, volvamos y 50 y 11 y 5, y en ese tiempito yo de paso aprovecho y hago una diapositiva adicional, que estaría muy bueno, que sería justamente la diapositiva que sigue.
Estoy de vuelta. ¿Están todos? ¿Están algunos? Hola, sí me escuchan. Bien. Buenísimo. Vamos a nuestro diagrama de bloques. Entonces, nuestro flamante diagrama de bloques. Esto, mientras yo hablaba, me di cuenta que les iba a resultar de mucha utilidad para ubicarse en lo que viene a continuación. Entonces, por eso decidí agregarlo on fly. CPU, conocemos. Memoria de solo lectura, memoria flash, ¿sí? Una variante de las memorias ROM, también más o menos conocemos. Memorias RAM, también conocemos. Esos se vinculan a través de un bus, de un conjunto de bases, el bus de dirección, el bus de datos y el bus de control. También lo conocemos, ¿sí? Esto más o menos ya lo vimos, lo vamos a ver un poquito más en detalle. Nos metimos bastante en el CPU y vimos que acá hay un MDR, un MAR y hay señales que salen del control. Vimos que además de la memoria, que sería esto, hay entrada-salida. Y yo les conté que había unos dispositivos de entrada-salida que son los más básicos, que son los GPIO. El dispositivo de GPIO lo que va a hacer es generarme una serie de salidas digitales, o sea, patitas digitales acá, que van a poder ser patitas de salidas o patitas de entrada, ¿sí? El resultado que nosotros necesitamos ver en este momento, después vamos a entrar en más detalle, es que yo escribo en una dirección de memoria del CPU y eso se va a traducir en que una patita de este dispositivo se va a poner en 1 o en 0, ¿sí? El CPU va a interactuar con el GPIO muy parecido a lo que sería una RAM, pero voy a tener acceso al estado de los flip-flops, ¿sí? Como terminales de este dispositivo. Y sabemos que en un microcontrolador, el CPU más la memoria más el GPIO están todos integrados adentro de una pastilla, ¿sí? Entonces, tenemos un chip que ya tiene todo esto. De ese chip nosotros vamos a usar alguna de las señales GPIO para manejar la pantalla. Como nosotros escribimos en la pantalla, todas las señales de la pantalla van a ser salidas. Vamos a usar una señal para manejar un parlante, para que podamos hacer sonar la alarma. Y vamos a usar un conjunto de señales para recibir a las teclas, para saber si las teclas están pulsadas, que van a ser entradas. ¿Sí? Esto es nuestro diagrama general del hardware o el diagrama de bloques. Ahora deberíamos de ver cómo vamos a conectar esta parte de la pantalla, porque todo lo que está dentro del bloque este amarillo ya está resuelto. Me lo da el fabricante en la pastilla que compramos, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es conectar los dispositivos de la pantalla a los terminales GPIO, las teclas a los terminales GPIO y el parlante a los terminales GPIO. ¿Sí? Veamos cómo conectamos cada una de esas partes. Empecemos por la pantalla. Vamos a empezar por lo más complicado. No tanto. ¿Ustedes conocen este dispositivo? El display de 7 segmentos. ¿Lo usaron alguna vez? ¿Lo vieron todos? ¿Lo conocen? ¿O alguien necesita explicación de cómo funciona el modulito este que tiene 8 patas o 9 patas? Bien, todo lo vieron en diseño lógico. Estos displays de 7 segmentos pueden venir con un cátodo común o un ánodo común. Para que nos sea más fácil entendernos, vamos a trabajar con un cátodo común. Entonces, tienen una patita por cada segmento y una patita común. Para prender un segmento tienen que poner positivo en la patita, ¿sí? 3 volt o 2,7, una cosa por el estilo, y la patita común va puesta a masa. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es una conexión que se llama multiplexada. Ustedes podrían conectar cada patita a masa del display, ¿sí? Esto a masa, esto a masa,
esto a masa, esto a masa, y una salida GPIO a cada uno de los segmentos. Tenemos 8 segmentos por dígito, por 4 dígitos, eso consumiría 32 patitas de GPIO. ¿Sí? Yo pongo un 1 y prendo este segmento, pongo un 1, prendo este segmento. No es esa la conexión que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no queremos invertir 32 terminales de GPIO en manejar la pantalla. ¿Sí? Y por otra razón, pero primero le voy a explicar lo que vamos a hacer y después vamos a ver la consecuencia. Lo que vamos a hacer es conectar todas las patitas en paralelo, todos los segmentos A, que es el segmento superior, en paralelo. Entonces, este lo conectamos con este, lo conectamos con este, lo conectamos con este y lo mandamos a un terminal de GPIO. Lo mismo con este, con este, con este, ¿sí? Y a los puntos comunes los mandamos a otra señal de GPIO. El resultado es que si yo pongo un 1 acá, un 1 acá, un 1, o sea, vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo sistemáticamente. Vamos a ir a el Jamboard para... perdí la... Bueno, abrimos una nueva acá. Para garabatear. Si yo pongo un 1 acá, un 1 es 5 volt, ¿sí? Eso lo tenemos claro. O sea, si yo escribo un 1 en este bit, tengo una señal de 5 volt. Acá pongo un 0. Acá pongo un 0. Un 0. Un 0. Un 0. Un 0. Acá un 0. Acá también. Ahora pongo un 0 acá. Y pongo un 1 en este. Un 1 en este. Y un 1 en este. ¿Sí? Si yo hago esto, este segmento tiene un 1 en la pata positiva y un 0 en la pata negativa, que es la común. Por lo tanto, este se prende. Este segmento tiene un 0 en su pata positiva y un 0 en su pata negativa. Por lo tanto, este no se prende y ningún otro de los 7 se prende. Y este segmento tiene un 1 en su pata positiva y un 1 en su pata negativa. Por lo tanto, tampoco se prende. Y este segmento tiene un 0 en su pata positiva y un 1 en su pata negativa. Por lo tanto, tampoco se prende. ¿Sí? Es decir, que yo puedo decidir prender un segmento en particular, de un dígito en particular, haciendo la coincidencia de poner 0 en el común del dígito que quiero prender y 1 en los segmentos que quiero prender. Si quisiera pintar el número 1, podría poner un 1 acá, un 0 acá, un 1 acá. ¿Sí? Con esto puedo prender el número 1 en esta posición. ¿Sí? Si después saco el 0 de acá y lo pongo acá, ahora el 1 se va a prender en esta posición.
¿Qué es lo que voy a hacer? Ir prendiendo dígito por dígito en esta posición, en esta posición, en esta y en esta, muy rápido. Tan rápido que nuestro ojo no lo va a ver. Entonces, no voy a aprender los 4 números simultáneamente, sino que voy a aprender de a un número por vez, ¿sí? Suficientemente rápido para que un efecto que se llama persistencia óptica de mi ojo me haga creer que están todos los dígitos prendidos al mismo tiempo, ¿sí? Eso es el proceso de multiplexado. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué tan rápido tengo que aprender esto? Por lo menos 25 veces por segundo una pantalla completa. ¿Sí? O sea, en un 25avo de segundo tengo que haber prendido los 4 dígitos. Y un detalle significativo es que nuestras patitas de GPIO pueden manejar una cierta cantidad de corriente, que es bastante baja. Una patita de GPIO puede manejar más o menos la corriente de un segmento. Entonces, en las líneas rojas yo voy a poder proveer la corriente para este segmento, la corriente para este segmento, la corriente para este segmento, la corriente para este segmento. Pero la línea verde debería de aceptar o proveer la corriente, es lo mismo, si bien la corriente va a salir por acá y va a entrar por acá, esta debería soportar la corriente de los 8 segmentos prendidos al mismo tiempo, cosa que normalmente no se puede hacer, ¿sí? No, a esta patita, a las verdes, no les da la capacidad de corriente del puerto para manejar los 8 segmentos si estuviesen prendidos juntos. Entonces, acá voy a poner un transistor. Y ese transistor va a ser una llave que cuando yo le ponga un 1 acá, va a permitir el paso de corriente contra masa y entonces esto se va a invertir. El segmento que quiero prendido, yo le voy a tener que poner un 1 en lugar de un 0 para que el transistor que está acá, ¿sí? El transistor que está acá, sature y me permita la corriente, el paso de corriente acá. Si quieren que haga un bosquejo rápido, yo acá voy a poner un transistor así, con flecha para acá. ¡Uy, qué desastre! Y acá masa. ¿Sí? Cuando yo ponga un 1 en la base, una tensión positiva en la base, este transistor va a saturar, normalmente voy a hacer que sature, y la corriente va a ser así, y este se va a prender. Cuando yo ponga un 0, este transistor se va a cortar y no va a permitir la circulación de corriente. Eso implica que nuestro esquema cambia. En lugar de poner un 1, como habíamos dicho que íbamos a poner en los que queremos apagar, tenemos que poner un 0 en los que queremos apagar. Si queremos prender el que tiene el transistor, tengo que poner un 1 acá, un 0 acá, un 0 acá y un 0 acá. ¿Por qué? Porque este transistor está invirtiendo el comportamiento. ¿Sí? O sea, es un detalle electrónico. Conceptualmente, la idea es que donde yo tenga coincidencias entre las filas y las columnas, porque lo que estoy haciendo es una organización de filas y columnas, los segmentos se van a prender. Y donde las filas y columnas no coincidan, el segmento no se va a prender. Bien, eso es lo que tenemos entonces en esta diapositiva. Eso es la forma de conexión de nuestra pantalla. Eso va a determinar la forma en la que tenemos que manejar el software también, obviamente. Buenísimo. Si realmente quedó claro, ya tenemos conectado nuestra pantalla. Vamos por las teclas. ¿Cómo vamos a conectar las teclas? Una tecla, creo que todos deberían saber que es una tecla, un botón, son dos chapitas metálicas con una tercera chapita, por eso se representa de esta forma, ¿sí? Con una tercera chapita que hace contacto eléctrico entre las dos chapitas, ¿sí? Nosotros vamos a poner esas dos chapitas a una entrada de GPIO, ¿sí? Vamos a hacer entonces un garabato
Esto es la chapita del botón, esto es la otra chapita del botón, y acá vamos a poner masa. Esto es el botón, la tercera chapita que hace contacto entre las dos, y esto va a ir a nuestra entrada. Cuando nuestra entrada tenga un valor de 0 volt, nosotros vamos a leer un 0 en una dirección de memoria. Y cuando nuestra entrada tenga un valor de VCC, de 3,3, de 5 volt, depende de la alimentación que tengamos, vamos a leer un 1. Este botón me provee un 0. Cuando yo aprieto el botón, esta patita se conecta a masa. Pero cuando yo suelto el botón, esta patita está flotante. Quiere decir que no está ni a 0 ni a 5. Y por lo tanto, no tiene un valor definido, ¿sí?, de lo que vaya a suceder. De hecho, si yo espero que por acá circule corriente para que esto funcione, porque si bien esto tiene una impedancia de entrada alta, tiene que circular corriente para que yo lea el 1, con una patita totalmente desconectada no voy a leer nada. Entonces, este esquema no me permitiría detectar cuando apreté la tecla. La alternativa, ¿cuál sería? La alternativa sería conectar nuestra misma entrada y poner el pulsador a VCC. Entonces, en este esquema, VCC se representa así, en este esquema, cuando yo aprieto la tecla, sí, conecto esto a 5 volt y circula corriente, y cuando la suelto, se supone que no circula corriente porque está en el aire. Pero la realidad es que las ondas electromagnéticas que andan dando vuelta pueden usar a la patita o al pedazo de cable este como antena y generar corrientes, y puedo llegar a ver un 1 ficticio. ¿Sí? Entonces esto tampoco es algo que funcione en forma confiable. Esto así solo no funciona. Esto podría funcionar, pero la realidad es que muchas veces van a haber teclas pulsadas que no están pulsadas. ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando que cuando yo no apriete la tecla, tenga un valor definido de tensión. Cuando yo aprieto la tecla, tengo, en este caso, un valor definido de tensión que es VCC, y en este caso un valor definido de tensión que es GND. Pero cuando suelto la tecla, la pata queda al aire y entonces no tengo un valor definido de tensión. Y eso no es una buena idea. O sea, la electrónica que tenemos por adentro no va a funcionar bien. ¿Cuál va a ser la solución? La solución va a ser agregar una resistencia, que la podremos usar en cualquiera de los dos esquemas. En este, que es el que está propuesto en la diapositiva, o en este. Esta resistencia va a ser mucho más grande, mucho más chica, que nuestra impedancia de entrada. Acá, esta patita tiene una impedancia de entrada, es decir, tiene una resistencia que está a masa. La impedancia de entrada de una patita GPIO, o sea, la resistencia equivalente que yo vería, es muy alta, del orden de los megohm. ¿Sí? Esto es del orden de los megohm. Yo voy a poner acá una resistencia más chica, del orden de los kiloohm, de forma tal de que el paralelo entre las dos sea despreciable, o sea, esta prácticamente no influya, y pueda considerar que esto es un circuito abierto y me pueda olvidar de esta impedancia de entrada, y lo vea como lo veía al principio, una patita así chiquitita, ¿sí? Al aire. ¿Por qué? Porque mi impedancia de entrada va a ser mucho más grande que esta resistencia, y cuando las ponga las dos en paralelo, esta casi no va a pesar. ¿Qué sucede cuando yo pongo entonces una resistencia del orden de los kiloohm con una impedancia de entrada del orden de los megohm? En esta situación, ¿sí?, no hay circulación de corriente, porque esto está abierto. Y aunque yo tenga una impedancia de entrada,
porque la impedancia de entrada en realidad también va para arriba, así. Esta resistencia es tan grande frente a esta, ¿sí?, que es como si no circulase corriente, prácticamente, porque esta es muy grande, casi un circuito abierto. ¿Sí? Entonces, por acá no circula corriente. Esto es como un circuito abierto y esto es un circuito abierto. En ese caso, si no circula corriente, en esta resistencia no hay caída de tensión. Y esta tensión es aproximadamente esta tensión. ¿Me siguen? Tengo en serie esta resistencia con esta y esta en paralelo con esta. Esta en paralelo con esta es prácticamente esta. Y esta en serie con esta es prácticamente esta. Este punto está muy cerca a masa. Esta tensión es prácticamente cero, en forma definida. Por acá circulan unas corrientes muy leves que hacen que esto sea cero. Cuando yo aprieto este botón, esto se conecta con una resistencia cero. Entonces, cero con esto, ¿sí?, hace que la caída de tensión en este punto, que antes era casi BCC, porque esto estaba casi en cero, se vuelva cero. ¿Sí? La configuración del circuito cambia y la tensión de este punto se va de vuelta a BCC, o sea, a 1. Cuando yo lo suelto, esto vuelve a tierra. ¿Sí? Entonces, el chiste es que como esto es una resistencia muy baja, esto es algo intermedio y esto es muy alto, el resultado que voy a tener, pasando en limpio, es que cuando el botón no está apretado, la caída de tensión en la resistencia es cero y este punto es prácticamente este punto. Cuando aprieto este botón, este punto se va desde acá hasta acá. ¿Sí? Este esquema se llama resistencia de pull-up, porque la resistencia tira la entrada a BCC y cuando yo aprieto el botón la lleva a masa. Y este esquema se llama resistencia de pull-down, porque la resistencia tira la entrada a masa y cuando aprieto el botón la lleva a BCC. Una diferencia entre ambas es que si yo veo este bit, voy a ver un 1 cuando la tecla no está pulsada y un 0 cuando aprieto la tecla. En este esquema voy a ver un 0 cuando la tecla no está pulsada y un 1 cuando aprieto la tecla. ¿Queda clara la parte eléctrica de todo esto? Bien. Fíjense que depende cómo haga el circuito, va a ser cómo voy a entender las entradas desde el punto de vista del software. ¿Sí? Cambio un 1 por un 0, pero mientras tanto voy a ver teclas pulsadas donde no las tengo o teclas sin pulsar donde no las tengo. Bueno, si todo eso fuese suficientemente poco problema, hay un problema adicional. Y es que esta contacto suele tener un resorte acá, para que cuando yo apriete, esto golpee acá y cuando yo lo suelte, se vuelva. Ese resorte, más el hecho de que esto es una lámina metálica y que tiene elasticidad, hacen que cuando yo aprieto el botón toque acá y rebote, como cuando tiran una pelota al piso, y entonces toque, suelte, hasta que se estabiliza el rebote y queda quieto. Y si ustedes ven esto en un osciloscopio, van a encontrar esta forma característica. Ustedes tenían la tecla sin apretar, la apretan, ven un 0, vuelven a ver un 1 porque se despega, ¿sí? Se despega nada, una distancia mínima, pero suficiente para que se corte el contacto, ¿sí? Vuelven a ver un 1, vuelven a ver un 0, hasta que se queda quieto el rebote y queda en 0. El problema es que los tiempos de rebote son del orden de los milisegundos. Y nuestro procesador puede leer las teclas en el orden de los nanosegundos, ¿sí? Entonces, desde aquí
Hasta aquí nosotros podemos haber leído la tecla 10.000 veces, porque los tiempos eléctricos son muchísimo más rápidos que los tiempos mecánicos. Entonces, respondiéndole a Santiago, esas oscilaciones me van a hacer ver pulsar la tecla 4 o 5 veces. Yo pulsé y solté la tecla 5, 6 o 7 veces, cuando en realidad la pulsé solo una. ¿Sí? Es un problema típico de los sistemas embedidos que trabajan con sistemas mecánicos, la diferencia de órdenes de magnitud, de muchos órdenes de magnitud, entre el mundo mecánico o los tiempos del mundo mecánico y los tiempos del mundo electrónico. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que limpiar estos rebotes, porque si no, para mí, esta tecla se apretó y se soltó en este dibujo del osciloscopio 1, 2, 3 veces, 4 veces, cuando en realidad el usuario solo la apretó una. No sé si alguna vez le tocó de hacer algo con microprocesadores que no tengan un filtro de rebote bien hecho, pero lo cierto es que ustedes van a querer poner el reloj en hora, van a apretar el subir una vez y va a subir 3, 4, 5, 1, 2. Depende de la apretada de la vuelta y cómo la fuerza que hagan ustedes y demás, va a ser cuántas veces rebota y cuántas veces incrementa. Es muy, muy entretenido tratar de configurar la hora con un botón que rebota. Bien, sí. Esto también se da por ruido. Cuando ustedes ponen cables largos, el ruido electromagnético genera señales y si las impedancias son muy altas, con corrientes muy chiquititas, ustedes ya generan tensiones de VCC. Si se genera, si no, se resuelve también con... o sea, hay varias formas de resolver los rebotes, ¿sí? Una de las formas de resolver un rebote es poner un capacitor y generar un filtro RC, que una mínima idea de un filtro RC ustedes tienen. El capacitor va a rellenar estos huecos, va a hacer que esta curva, esto que sea tan pronunciado, se transforme en un exponencial y lo resuelve, ¿sí? Con capacitores. También se resuelve con comparadores, porque se puede usar botones con 3 contactos y usar comparadores, o también se resuelve por software, que es la solución que nosotros vamos a tomar. ¿Cómo lo vamos a resolver por software? Esperando. En cuanto vemos un cambio, ¿sí? Cuando detectamos este cambio, vamos a esperar un tiempo de 100 milisegundos. Y entonces, después de 100 milisegundos, vamos a volver a ver, y si lo que veo es el mismo valor que tenía acá, realmente hubo una tecla apretada, y si no, lo voy a ignorar. Entonces, lo que voy a hacer es fijarme si la tecla cambia. Si veo que la tecla cambia, o sea, la tecla está en 1. ¿Sigue en 1? Sí. ¿Sigue en 1? Sí. ¿Sigue en 1? Sí. No, ahora pasó a 0. Ajá. Esperemos 100 milisegundos. Ahora está en 0. Y esa espera va a hacer que yo omita todo esto y ya desde este punto salte a este punto. Exactamente. Es evitar o sea, usamos un timeout, en definitiva. Ponemos a esperar un tiempo y durante ese tiempo no la revisamos a la tecla porque sabemos que lo que vamos a ver serían falsas pulsaciones, ¿sí? Ignoramos esa parte. Y es, bueno, a ver, generar un transitorio con un capacitor es la otra forma de filtrar esto, ¿sí? Bien. Entonces, ya sabemos cómo vamos a conectar nuestras teclas, vimos las resistencias de pull-up, vimos el problema de los rebotes y también decidimos cómo vamos a filtrar el rebote en nuestro caso, ¿sí? Podríamos haber puesto un capacitor, pero, insisto, como nosotros nos tira el software, y el software además tiene la ventaja de que es gratis, podríamos decirlo, no es gratis en realidad el software, pero nos va a generar un producto más barato, resolverlo por software que poner capacitores, nosotros vamos a resolverlo por software. Nos queda el parlante. Y el parlante tiene un problema adicional,
que nosotros no nos vamos a complicar la vida ahora, entonces vamos a poner no un parlante, ¿sí? Porque si nosotros pusiésemos un parlante, no escucharíamos nada. ¿Todos saben lo que es un parlante? ¿Alguien no sabe cómo está construido un parlante? Bien. Un parlante, como tal, necesita oscilar, o necesita una señal oscilatoria para generar sonido, ¿sí? Cuando hablamos de un parlante de verdad. Nosotros no nos vamos a meter a generar esa señal oscilatoria, sino que vamos a comprar lo que se llama normalmente un buzzer, que es un dispositivo electrónico que tiene un parlante y un oscilador propio interno. Entonces, yo a ese dispositivo le doy alimentación y suena, ¿sí? Y le saco la alimentación y se calla. Entonces, en realidad no estoy poniendo un parlante, estoy poniendo un parlante con un circuito electrónico oscilador. Pero la realidad es que en una casa electrónica conseguimos eso por el mismo precio o más barato que un parlante. Entonces, vamos a poner eso. Y a eso solo le tenemos que dar alimentación. El problema es que la alimentación de ese dispositivo va a ser mayor que la corriente que podemos manejar con un terminal de GPIO. Igual que nos pasaba acá en los puntos comunes de los displays. Para lo cual tenemos que poner un transistor. Ya lo habíamos adelantado en la pantalla. Y, a ver, el circuito del transistor va a ser tan complejo como, si vamos a usar un transistor bipolar, vamos a poner en general, a nosotros nos van a gustar mucho los transistores NPN, porque los transistores NPN los vamos a ver como llaves. Si nosotros ponemos un 1 a través, un 1 acá, en donde dice GPIO y X, ponemos una señal de 5 volt, por ejemplo, y esa señal la pasamos por una resistencia lo suficientemente chica para saturar a este transistor, ¿sí? Este transistor va a entrar en saturación y eso va a hacer que la tensión en borne sea prácticamente cero y a nivel llave, esto va a quedar conectado con su terminal positivo a BC6, su terminal negativo a masa. Y va a sonar. Cuando yo acá ponga un 0, voy a cortar el transistor, la tensión en borne del transistor va a pasar a ser BCC, no va a haber circulación de corriente y este dispositivo se va a callar. Y no vamos a usar transistores más que para esto, ¿sí? Nuestros transistores siempre van a estar en corte y saturación, con una resistencia exageradamente chica en la base para limitar la corriente y que no se rompa el transistor, y nada más. Y este esquema de transistores es el que más vamos a usar en los circuitos que nosotros veamos los ingenieros en computación, ¿sí? No vamos a pasar de esto. Y yo sé que ustedes escucharon hablar de los MOSFET, pero que si los transistores comunes les resultan desagradables, los MOSFET les resultan más desagradables, pero en realidad los MOSFET van a ser más fáciles de usar porque los MOSFET se disparan por tensión y entonces voy a poder eliminar esta resistencia. Y además, la corriente que circule por acá no va a estar relacionada con la corriente que circule por acá, ¿sí? Por un beta, como en el caso de los transistores, que tienen una ganancia y una relación, y entonces la realidad es que yo voy a poder hacer que circulen por acá 25 amperes con casi nada de corriente por acá. Y esta es la razón por la cual, en realidad, si ustedes ven circuitos profesionales relacionados a microprocesores, van a encontrar muchísimos transistores MOSFET para controlar este tipo de cosas, porque acá por ahí tendrían que poner transistores Darlington, ¿sí? Para que la corriente que circule por acá sea suficientemente chica cuando la que circula por acá es muy grande. Un MOSFET resuelve todo eso en un dispositivo chiquitito que no calienta, que como solo lo van a usar on-off, funciona perfectamente. Por eso, todo lo que se hace en sistemas digitales utiliza MOSFET y utiliza este tipo de transistores en lugar de estos. ¿Se puede usar estos? Sí, pero la realidad es que estos son más fáciles, calientan menos, ocupan menos lugar y bueno, y ocupan una resistencia menos. Entonces, podemos ir a los MOSFET. Bien. Esto es todo lo que vamos a ver de electrónica 1, si están muy preocupados los que no rindieron E1 o los que tienen E1 pendiente. Aquí se acabó E1, ¿sí? Esto es todo lo que necesitamos de E1. Algo de esto ustedes deberían de hacer en sus proyectos,
Pero bueno, la idea de esto también es que ustedes entiendan en detalle el diagrama que estamos haciendo, por ahí ustedes no llegan a todo este detalle en su proyecto. Con eso tenemos totalmente resuelto nuestro diagrama de electrónica. Lo que nos quedaría sería hacer un diseño esquemático completo, donde pongamos el microprocesador real, conectemos los dispositivos reales y los transistores. No, ni loco. Ni algo que se le acerque, Franco. No, no hay que simularlo en Proteus, simplemente hay que esbozar los circuitos. A ver, los ingenieros en computación conocen electrónica, pero no son ingenieros electrónicos, ¿sí? Nosotros les enseñamos la electrónica mínima e indispensable para que ustedes entiendan cómo funciona y puedan, si quisieran diseñar una placa como la del reloj, hacerlo, y si no quisieran, poder interactuar muy bien con un ingeniero electrónico en ese tipo de diseños y ustedes entender, por ejemplo, que si el electrónico puso una resistencia de pull-up, ustedes cuando construyen el driver tienen que esperar un 0 y no un 1 o una señal invertida, ¿sí? Todos esos conceptos que ustedes, creo, me están entendiendo, si yo se los explico a alguien que no tiene la electrónica subyacente de abajo, no los entiende, ¿sí? Entonces, nosotros les enseñamos la electrónica para que puedan interactuar adecuadamente con un sistema electrónico. Y eventualmente, si son valientes o si les gusta, incursionen en el desarrollo de eso, aprendiendo unas cuantas cosas que les faltan, pero que están capacitados para aprenderlas. El fuerte de todo esto es de los ingenieros electrónicos, ¿sí? Entonces, no, solo yo me doy por muy contento si ustedes pueden esbozar este tipo de circuitos y de soluciones para su problema. Pero incluso esto puede quedar en un poco menos de detalle, ¿sí? Ni siquiera se nos ocurriría simular esto en Proteus. Por otra parte, hay un tema de tiempos. Los tiempos que llevaría la simulación, el desarrollo en limpio del circuito, incluso el desarrollo en limpio del software, excede muy ampliamente el tiempo del que ustedes disponen. Ustedes disponen de 2 meses para hacer esto en paralelo con todo lo que están haciendo, más 3 o 4 días al final del cuatrimestre para terminar de darle forma, ¿sí? No es algo que ustedes pudieran resolver en esos tiempos. Sí, menos en las épocas finales, exactamente. Bien. No, ¿por qué? A ver, Pablo, se supone que, por el contrario, vos sí deberías, vos calculo que Pablo es de electrónica, por eso dice que se quiere cambiar de computación. Se supone que vos sí entendés toda esta parte perfectamente y que vos vas a poner más foco en la parte electrónica y interactuar con alguien de software del lado software, ¿sí? Benjamín se quiere cambiar a abogacía. Bueno, yo les voy a dar un incentivo a los que se quieren cambiar a abogacía y filosofía. Busquen dónde están trabajando nuestros ingenieros en computación y van a ver que van a tener muchas más opciones de trabajo y cada vez mejor pagas, sobre todo si cumplen un requisito indispensable de manejar el inglés, como ingeniero en computación que como abogados o como filósofos. Estoy totalmente convencido de eso, así que hagan el esfuerzo y van a ganar más plata como computación que filosofía, y creo que como abogacía también, ¿eh? Así que insistan en el camino. Ah, no, eso no cabe ninguna duda, Gonzalo. Uno tiene que hacer principalmente lo que le gusta. Así que sí, tiene que gustarles, definitivamente. Bueno, dejemos de divagar y aprovechemos los 10 minutos que quedan para plantear un problema más. Nosotros necesitamos contar los segundos, los minutos, las horas, etc. ¿Sí? Y para eso necesitamos una base de tiempo, necesitamos algo que nos diga pasó un segundo. Una forma de hacer esa base de tiempo que ustedes quizá usaron en programación 1 o en programación 2 es un lazo que no hace nada, ¿sí? Si ustedes saben
cuánto demoran en ejecutarse las instrucciones en Assembler, o si no lo saben, lo pueden hacer por tanteo. Ustedes pueden hacer un programa que demore una cantidad de tiempo conocida y con ese programa generar la base de tiempo. Es decir, cada vez que se ejecuta este lazo X veces, tenemos un segundo. El problema es que nosotros no vamos a hacer solamente la cuenta de tiempo. Tenemos que refrescar la pantalla, tenemos que ver si lo estamos poniendo en hora, tenemos que saber si apretaron las teclas, y coordinar la pérdida de tiempo por software con las otras cosas que tenemos que hacer, va a hacer que ese tiempo no sea exacto, y estamos haciendo un reloj. Entonces, pensar que nuestros segundos no van a durar un segundo en un reloj es un problema serio, ¿sí? Por eso vamos a encarar nuestra base de tiempo desde una forma totalmente externa, totalmente distinta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner un pedazo de software, de hardware más, que nos va a generar una señal cada 1 milisegundo. Entonces, yo me acabo de dar cuenta que aquí yo debería de hacer algo así. Discúlpenme lo borroso de esto. Sí, queda claro la adaptación que estamos haciendo. Y me lo entienden, porque esto está adentro del procesador, esto era el diagrama que teníamos, y va a aparecer un elemento nuevo. Este elemento nuevo va a ser un reloj por hardware. ¿Qué hace este reloj? Este reloj me va a dar una señal eléctrica, que ya vamos a ver en qué se va a convertir, una vez cada milisegundo. ¿Sí? Esto tiene un oscilador adentro y tiene unos divisores, un contador y unos comparadores, para que yo le pueda decir cada cuánto quiero la interrupción. Esto va a oscilar, por decir algo, a 40 megas, y yo le voy a poder decir contá hasta 100 y interrumpime, y entonces me va a generar una señal cada 4 megas o 4 millones de veces por segundo. Le puedo decir contá hasta 10.000, en mi caso le voy a decir que cuenta hasta 400.000. Y me va a generar una señal cada milisegundo. 1000 señales por segundo. Y a esa señal yo la voy a usar para generar una interrupción. Las interrupciones ya esbozamos qué son. La interrupción es una funcionalidad que incluye el control del CPU, que le va a permitir dejar lo que está haciendo, guardar el estado de lo que está haciendo para después retomarlo como si nada hubiera sucedido, ¿sí? Lo que estoy haciendo no se va a enterar, salvo va a pasar un poquito más de tiempo, y ejecutar una rutina alternativa, ¿sí? Una vez que complete la ejecución de esa rutina alternativa, voy a volver a ejecutar lo que estaba haciendo. El resultado va a ser como si yo tuviese dos programas corriendo en un pseudo paralelo que se denomina concurrentemente. O sea, yo voy a tener dos programas que van a estar ejecutando en forma concurrente. Que algo ejecute en forma concurrente quiere decir que se van a estar intercalando las ejecuciones de uno y de otro, ¿sí? A lo largo del tiempo. O sea, no voy a hacer las dos cosas al mismo tiempo, sino que voy a estar cambiando de uno a otro a una cierta frecuencia. En este caso va a ser cada vez que pase 1 milisegundo. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener un programa principal que va a ser el que va a estar ejecutando en forma permanente. Cada milisegundo voy a dejar lo que esté haciendo en el programa principal y voy a ejecutar una rutina de interrupción. ¿Sí? Esa rutina de interrupción hará determinadas cosas y cuando termine va a volver al programa principal. ¿Se entiende el esquema general de cómo vamos a organizar el software? ¿Qué cosas vamos a hacer en la rutina de interrupción? A ver si se entendió. ¿Qué opinan? ¿Qué cosas harían en la rutina de interrupción? ¿Qué luz?
Bien, perfecto. Prender el dígito que titila. Solo el dígito que titila. Yo creo que como Fernando, toda la pantalla. Porque la pantalla esta nuestra necesita ir prendiendo y apagando periódicamente. ¿Sí? Y algo que yo no les dije, que si me demoro en un dígito más que en los otros, lo voy a haber prendido más intensamente. Así que lo ideal sería que todos se prendan la misma cantidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, el refresco de la pantalla, el proceso de prender este, apagar y prender este, apagar y prender este, va a estar en la rutina de interrupción. O me quedaría cómodo que esté en la rutina de interrupción. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa estaría cómodo hacer en la rutina de interrupción? Contar la hora. Ver cuántos segundos pasaron desde que arrancó el reloj y actualizar la hora. Pasar de las 8:05 a las 8:06, de las 8:59 a las 9. ¿Sí? Incrementar las horas. Y si estoy incrementando las horas en la rutina de interrupción, ¿qué otra cosa voy a tener que hacer probablemente en la rutina de interrupción? ¿Nadie se da cuenta? Ver si llegó la hora de la alarma. ¿Sí? Si después de que cambié la hora de las 8:59 a las 9, la alarma estaba programada a las 9, entonces tiene que empezar a sonar. ¿Sí? Comparar la hora actual con la de la alarma, justo después de que incrementé la alarma. Porque de nuevo, no pierdan de vista el problema de que vamos a tener 1000 interrupciones por segundo y nuestra alarma va a tener una precisión de minutos. Es decir, si yo solo me fijo en la hora y los minutos de la alarma, voy a tener 3600 interrupciones, en las cuales, o 6000 interrupciones, en las cuales voy a seguir viendo que la hora y la alarma son iguales. Y podrá suceder que yo calle la alarma y vuelva a sonar, calle la alarma y vuelva a sonar, calle la alarma y vuelva a sonar, porque la hora de la alarma coincide con la hora del reloj. ¿Me entienden el problema? Esa desadaptación de tiempos entre el mundo electrónico y el mundo real muchas veces nos juega en contra y nos complica los diseños de las cosas. Si ustedes solo se fijan, si la hora actual es igual a la hora de la alarma, eso va a pasar 6000 veces. 60 segundos por 1000 interrupciones por segundo. ¿Sí? Y tengan en cuenta que nuestro procesador ejecuta a 80 MHz. O sea que podría pasar mucho más de 1000 veces, de 60.000 veces. ¿Sí? O de 6000 veces. Bien, entonces, formalizando, ¿qué vamos a hacer en el programa principal? Revisar si hay cambios de teclas y procesar las cosas, los eventos de esas teclas. O sea, ver si hay teclas apretadas y si hay teclas apretadas, bueno, hacer lo que corresponda, entrar en el modo de programación de hora, salir del modo de programación de hora, actualizar la hora, actualizar la alarma, ¿sí? Y en la rutina de interrupción vamos a refrescar la pantalla del equipo, vamos a ver cuánto tiempo lleva una tecla apretada, porque resulta que hay cosas que hay que hacerlas cuando apretamos las teclas más de 3 segundos, entonces me es fácil saber si pasaron los 3 segundos en la rutina de interrupción, entonces ver cuánto tiempo lleva una tecla apretada lo voy a hacer en la rutina de interrupción y va a haber un diálogo entre el programa principal y la rutina de interrupción para ver si llevo la tecla X tiempo apretada, actualizar la fecha y hora del reloj, o sea, incrementar la hora actual, y activar la alarma cuando la hora coincide con la hora incrementada. Si ustedes se fijan, lo que tengo es un primer diagrama en bloques del software. Algo muy parecido a lo que tenía acá, y de hecho yo lo voy a formalizar. Ahora, dentro de un ratito, voy a subir una versión actualizada de las diapositivas, que no creo que valga la pena que impriman, a lo sumo impriman estas 3 o 4 hojas, si quieren, en donde voy a incluir este diagrama de bloques un poquito más prolijo de lo que quedó ahora, más un diagrama, 2 diagramas de flujo muy básicos. En realidad, acá están los 2 diagramas de flujo, así que esto no lo voy a cambiar.
Esto va a ser lo que hace nuestro programa principal. Actualizar la pantalla, leer el teclado y si la tecla aceptar está apretada, hacer lo que corresponda, si cancelar, si ajustar horas, si ajustar alarmas, esto es F1, F2, F3 y F4. ¿Sí? Esto es más o menos lo que va a hacer el software. Esto es más o menos lo que va a hacer la rutina de interrupción. Refrescar la pantalla, actualizar la hora y acá en nuevo segundo, fijarse si hay que revisar la alarma. ¿Sí? Que es lo que está descrito aquí. Entonces, de nuevo, y pasando en limpio el proceso que hicimos. Tomamos los requisitos, los que nuestro cliente nos pide, sin importar si el cliente es alguien que me está pagando de forma directa o es otra parte de la empresa que me está pidiendo el desarrollo o es lo que sea, ¿sí? Eso es, cuando me encargan de desarrollar el proyecto, me dan requisitos. Me dicen, yo necesito esto, esto y esto y esto. Son especificaciones a muy alto nivel y muy borrosas, muy difusas, ¿sí? Esos son los requisitos. Tomamos los requisitos y generamos un diseño. A partir ese diseño va a proponer soluciones, va a proponer una interfaz de usuario y una forma de funcionamiento del equipo que se supone cumple con los requisitos. Una vez que completamos el diseño del funcionamiento del equipo, vamos a empezar a diseñar el equipo en sí mismo. Entonces, vamos a ir desarrollando un diagrama de bloques del hardware, que va a ser una identificación de los grandes componentes, y sobre ese diagrama de bloques vamos a avanzar en un diseño un poco más detallado, ya con componentes más chicos y cómo se interrelacionan. Y a nivel software vamos a hacer lo mismo. Vamos a identificar los grandes bloques de software, las grandes tareas que tiene el software, y vamos a ir definiendo cómo se interrelacionan. En nuestro caso, decidimos que íbamos a poner una interrupción periódica y que íbamos a hacer determinadas cosas en la interrupción periódica y determinadas cosas en el programa principal, y empezamos a dividir responsabilidades en cada uno de esos dos grandes bloques y a identificar grandes cosas que tenemos que hacer, como ver si se apretó una tecla, en función de qué tecla se apretó, ejecutar las rutinas que correspondan. Si se apretó la F1 por más de 3 segundos, entrar a configurar la hora, ¿sí? Y vamos generando diagramas de flujo que tienen burbujas muy grandes, muy genéricas, que vamos a ir metiéndonos un poco más en detalle qué quiere decir configurar la hora, qué quiere decir ver la tecla 3 apretado, qué quiere decir exactamente incrementar los minutos y la hora de la alarma, ¿sí? Entonces, el camino es un camino, se dice que top-down. Empezamos desde algo general y vamos partiéndolo en partes, dividiendo, atacando cada una de esas partes con más detalle. Bien. ¿Dudas? Ninguna. Todavía los tengo, ya se fueron a comer. Buenísimo. En ese caso, los dejo que vayan a comer. Dejo de torturarlos después de un día largo y nos encontramos el viernes a las 8 para empezar con el software en detalle. ¿Sí? Ahora, conforme nos metimos en el detalle del hardware, nos vamos a meter en el detalle del software. Sigamos hablando de dinero. No solo existe el dinero en la vida, Santiago. Bueno. ¿Listo, chicos? Sí, todo es importante. Un buen balance de todas las cosas es la clave del éxito, ¿sí? El tema es que ese balance va a estar definido por valores de cada uno. Cada uno va a decidir cuál es el factor de peso del dinero y cuál es el factor de peso de lo que le gusta y cuál es el factor de peso de las libertades que tiene, etcétera, ¿sí? Cada uno tiene que encontrar sus factores de peso para ese promedio. Ajá, bien, ya lo arreglo, Franco. Ya corrijo el número para que quede como corresponde y en un ratito también subo el video del 7. Buenísimo. Bueno,
desocupados, chicos. Nos vemos el viernes.